Cuando vine a España no usaba gafas, ahora sí. Recibí los saludos de mi esposa Miriam y de nuestros hermanos de Betania, de allí en San Fernando de Henares. Miriam está hoy haciendo lo mismo que acaba de hacer María Esther aquí, presentando el primer domingo de Adviento. Y debemos a María Esther, concretamente, que nos ilustrara sobre esta tradición que incorporamos hace algunos años ya a nuestra iglesia y que cada año venimos preparándola. Ella fue la que nos presentó durante algún tiempo, al principio, cuando estaba allí en Betania con nosotros, y seguimos haciéndolo. Y esta mañana, como digo, está Miriam haciendo esto allí. Y bueno, es un gozo estar con todos vosotros y vosotras. Es bonito este tiempo, ¿verdad?, de Navidades, de fiestas, de celebraciones. Bueno, algunos también celebramos ya de alguna manera a la española o a la argentina como el Día de Acción de Gracias, ¿no? Aprovechamos tener un momento para agradecer esta tradición que nos viene de Estados Unidos, pero que poco a poco va calando también. Y es bueno que tengamos tradiciones y sobre todo, y muy especialmente, si esas tradiciones preservan o nos ayudan a entender el mensaje, el significado que está detrás, porque si no, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Así que, con esto en mente, me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias, los que tengáis Biblia, o los que tengáis la Biblia en YouVersion, en YouTube, con libertad. Y si no, escuchad la lectura. Es un pasaje muy corto en el libro de Jeremías, capítulo 2, que quiero usar para compartir en esta mañana con vosotros. Jeremías, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Temblad aterrados, dice el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hasta allí la lectura. Este pasaje vuelve a mí de vez en cuando desde mi juventud, cuando lo descubrí, y me impactó tremendamente, porque es la mejor metáfora que yo encuentro en toda la Biblia prácticamente, de la diferencia entre lo que es una relación con Cristo, vivificadora, salvadora, liberadora, transformadora de nuestra vida, que nos da esperanza y vida eterna, la diferencia con la religión. Y no nos cansamos de decir nunca a los cristianos evangélicos que no predicamos una religión, predicamos una relación con Cristo, que es de lo que somos testigos, de que un día tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro espiritual pero real, porque lo espiritual es tan real como lo material, aunque algunos no lo entiendan, pero ese encuentro personal con Jesucristo cambió, marcó un antes y un después en nuestra vida. Y es lo que testificamos, lo que damos testimonio, lo que queremos y necesitamos compartir, porque como decía Pablo, el amor de Cristo nos obliga a hacerlo, a compartir nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra vida, aquello que tenemos de Cristo y que recibimos de gracia gratuitamente, así que de la misma forma lo compartimos. Y sin embargo, tenemos que estar tan advertidos y tan alertas acerca de las artimañas, o no sé cómo decirlo, el peligro de la religiosidad, como sucedáneo de una vida espiritual auténtica, como algo que reemplace en un momento dado, casi sin darnos cuenta a veces, aunque podemos estar advertidos y evitarlo, pues esa es la buena noticia, que anticipo, pero es muy peligroso deslizarnos, dejar la fuente de agua viva. Todos podemos entender la imagen, ¿no? Sabemos la diferencia entre beber del agua de un manantial que corre fresca, que fluye, ¿no? Aquí nos preciamos en Madrid de tener el agua de la nieve de la sierra, que es la mejor agua de España. Yo creo también que es así, pero bueno, eso está siempre discutible con otras comunidades, ¿verdad? También en Burgos, en Valladolid hay buena agua, en toda Castilla. Pero, ¿qué diferencia entre beber el agua fresca de un manantial a beber el agua estancada de una cisterna? Que además
En este caso dices una cisterna rota que no puede retener el agua. Eso es la religión para el alma sedienta. La religión, la mejor religión, incluso la religión cristiana evangélica, como religión, como conjunto de doctrinas, enseñanzas, que todo es muy bueno, pero es el resultado de una espiritualidad, no la fuente de la espiritualidad. Las doctrinas no nos salvan. Las doctrinas no cambian nuestra vida. Las doctrinas, las mejores, y yo creo que tenemos unas doctrinas sanas en la Iglesia Cristiana Evangélica, no tienen ningún efecto sobre nuestra realidad y nuestra vida espiritual. Lo que cambia nuestra vida es Cristo, por medio de su Espíritu Santo, y por supuesto usa la palabra como recurso, como herramienta para trabajar en nuestras vidas. Nos alumbra el entendimiento, la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Pero, insisto, tan sutil a veces, pero tan diferente beber el agua de un manantial, fresca, que corre, sana, inodora, incolora, insípida. Es la única agua que es así, que nos enseñaban en el colegio, el H2O, pero el resto de las aguas no es así, ¿verdad? Siempre hay pues un proceso para depurarla y limpiarla y nos llega un agua la mejor posible. Pero, ¿qué diferencia con la religión y Cristo? Nos remonta esto, seguramente recordáis aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y eso que el pozo de Jacob tenía un agua buena. Pero aún así Jesús usó esa metáfora. Cuando estaba hablando con ella justamente entró en el tema de la religión. Porque cuando ella se ve un poco, digamos, impelida por lo que Jesús le estaba diciendo, por la conversación de Jesús, que tenía que darse cuenta de que algo estaba pasando, el que tenía ahí adelante no era un profeta más, no era un rabino más, era alguien muy especial. Y cuando ella se siente un poco en su espíritu media provocada por esa situación, esa presencia de Cristo en su vida y la conversación que estaban teniendo, entonces empieza a hablar de religión. Dice, vuestros padres, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero los nuestros dicen que hay que adorar en este monte. Y saca el tema de la religión. La religión como, yo tengo mi religión, soy creyente, ¿no? Mucha gente dice, yo ya tengo una religión. Pero Jesús le dice, mira, viene la hora en que ni en este monte, ni en aquel, lo traducimos, ni en la religión católica, ni en la evangélica, ni en la budista, ni en ninguna religión, sino que los que adoran al Padre le adorarán en espíritu y en verdad, una forma real, conexión directa con el Padre por medio del Espíritu Santo. Y dice, y el que beba de esa agua, y ahí usa la metáfora también, seguramente con todas las profecías en su cabeza el Señor, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esta es la gran diferencia entre Cristo y la religión. No es comparable, no hay comparación posible. Y es tan importante recordarlo, porque si lo recuerdas, como yo lo recuerdo desde que era muy joven, la tentación de a veces de caer en la religiosidad, apoyarnos en la religiosidad, cuando lo que necesitaríamos es en un momento dado buscar al Dios vivo, de todo corazón, pues apoyarnos en lo que sabemos, en la experiencia, en las doctrinas, en todo eso, bueno, nos pueden ayudar un poco, pero nos pueden distraer de la verdadera necesidad que tiene nuestra alma. Y no es lo mismo, y tenemos que estar atentos y saber, cuando me siento seco, mi alma siente sed, hacer como David, decir, mi alma tiene sed del Dios vivo, y ir a Dios por medio de Jesucristo, no buscar en ninguna otra parte más. No cambiar de iglesia pensando que el problema está en la iglesia, que es lo que a veces hacen muchos creyentes. No, es que aquí ya no siento la presencia de Dios. O no buscar, ahora hay muchas ofertas en las redes sociales, ¿no? Influencers con mensajes novedosos, creativos y tal. Esto es lo que yo necesito. Bueno, todo puede ayudar si es bueno y es en orden, decentemente y en orden, como decía Pablo. Pero nada de eso puede reemplazar una relación renovada, espiritual, fresca con Dios por medio de Cristo. ¿Amén? Eso es muy importante tenerlo claro. Y cuando sientas sed en tu corazón, sientas un poco esa sequía
en tu alma, sabe que nada ni nadie, ningún cambio exterior, ni ninguna otra cosa que vayas a hacer puede ser la respuesta más que volver al primer amor, como nos dice también la palabra, en Cristo. Y quiero hablar brevemente, pues, reflexionar un poquito sobre algunas clases de sed. Mira, tuve la oportunidad por primera vez en los casi 40 años que llevo en España, unos amigos nos invitaron a dar un paseo por Extremadura y fuimos a Yuste. En Yuste está el monasterio, palacio y monasterio donde pasó sus últimos días de vida en el siglo XVI el emperador Carlos V, primero de España, uno de los emperadores más grandes que hubo de toda la historia de la humanidad. Allí el imperio donde no se ponía el sol, ¿no? El imperio español. Bueno, este hombre tan poderoso en su tiempo, que se enfrentó con Lutero en un mano a mano del que salió perdedor, pues estaba pasando sus últimos días ahí en Yuste y se hizo preparar por un ingeniero que le llamaban el Leonardo da Vinci español, un arquitecto que además era ingeniero, construyó obras maravillosas y también construía relojes, era una maravilla de ingeniero. Y se hizo preparar un estanque muy bonito que se puede ver, actualmente está ahí el estanque lleno de flores. Pero ese estanque fue lo que provocó su muerte, porque ese estanque tenía el agua estancada y ahí proliferó el mosquito Anopheles, que es el que produce la malaria, el paludismo, y eso lo mató. De hecho, eso se sabe desde 2004, eso me enteré en la visita guiada, porque hasta el 2004 se había pensado que Carlos V murió de gota, porque sufría gota, eso está demostrado, y ahí se puede ver en la casa donde él vivió, que ahora es museo, pues lo que usaba para aguantar el dolor de la gota, para tener la pierna arriba, una silla especial, todo eso se ve. Pero lo que le mató no fue la gota, fue el paludismo por un agua que él disfrutaba de pasear por ese estanque, estancada. Eso le mató. Y las aguas estancadas, como metáfora de la religión, producen infecciones espirituales, producen fanatismo religioso, producen legalismo, eso es lo que produce la religiosidad sin Dios, o como reemplazando a una espiritualidad viva. Prejuicios religiosos, un montón de males que terminan a veces asfixiando la espiritualidad de la iglesia y de los creyentes, el fariseísmo, la condenación, todo eso produce la religión. Qué diferente a lo que produce un encuentro personal con Cristo. Ahora, vivimos en una sociedad secularizada donde los valores del materialismo, el individualismo, el alejamiento de la religión, no hay una alternativa a eso. Y de hecho los expertos, hace poco se publicó aquí un informe muy importante sobre religiosidad en España, especialmente entre los jóvenes, pero en general. Y el fruto de ese estudio salió, bueno, que eso confirmó lo que ya sabíamos, que hay un abandono muy grande de parte, sobre todo de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, de la religión organizada, en general, de las religiones organizadas. Los chicos que vienen de una cultura islámica abandonan la religión islámica, cristianos abandonan las iglesias también, católicos es donde más se nota, porque siempre se ha creído que la mayoría de los españoles son católicos, ahora resulta que la práctica, el católico practicante no llega a un 17% de la población española. En fin, todo eso se confirma en ese estudio. Pero también se confirma que sube la inquietud espiritual entre los jóvenes, lo que pasa es que es una espiritualidad difusa. Y ponen como ejemplo el disco de Rosalía, que ahora ha salido, que se llama Lux, y es todo un trabajo discográfico lleno de espiritualidad por todas partes. Además, ella ha hablado de eso, dijo que le gustaría tener tiempo para estudiar teología. O sea, ha puesto ahí sobre la mesa en el ámbito discográfico, pero no solo, cultural, mundial, global, ha puesto un tema que es un tema que está ahí en el corazón del hombre, la necesidad de expresar la espiritualidad, conectar
con la espiritualidad de alguna manera. Y eso tenemos que recordarlo, que somos seres espirituales. La Biblia lo dice claramente desde el principio, que Dios nos creó a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida. Y a pesar del pecado por la desobediencia, que todos heredamos en Adán, nuestra naturaleza es, somos pecadores, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y heredamos esa naturaleza que está en nosotros, que necesita, para poder liberarnos del poder del pecado y de la muerte, necesitamos a Cristo. Para eso vino Cristo. Eso es lo que celebramos en la Navidad y en Semana Santa también. Pero es importante reconocer esa necesidad espiritual. Y es lo que está pasando ahora, que en las redes sociales se está comunicando. Porque cuando Jesús dijo las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de eso, los que reconocen. En otra traducción dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Pero vivimos en un mundo con tantas ofertas de alternativas, de ocio, tiempo libre, cultura, etcétera, que eso nos distrae a veces de reconocer nuestra necesidad espiritual. Podríamos decir de una forma sencilla que mucha gente no reconoce su necesidad espiritual porque está distraída. Y vivimos distraídos. Tenemos que reconocerlo, todos somos tentados a esa distracción permanente de cosas buenas, no necesariamente malas. Ya no estoy hablando de cosas que, bueno, de vicios o de pecados groseros y tal, sino de cosas buenas que nos distraen, nos entretienen, y podemos pasar años hasta que llega una crisis y no sabemos lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que hay un vacío allí que solamente puede llenar Dios, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Rápidamente, algunos tipos de sed que todos manifestamos en alguna medida quiero mencionar. La primera es la sed de eternidad y de inmortalidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y en Eclesiastés, lo voy a leer, dice, capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo ser humano tiene una hambre de trascender. Por eso hay gente que lucha denodadamente para vencer el olvido después que se mueran. Quieren, trabajan, luchan, insisten para conseguir que una placa en una calle lleve su nombre. Piensan que de esa manera van a conseguir vencer el olvido, conseguir cierta trascendencia. Algunos quieren presidir el centro de una plaza con un monumento en su nombre, en su memoria. Y hay algunos así. Después los quitan, vienen, según quien venga, los quitan los monumentos, ¿no? Y otros aspiran a ganar premios Nobel para que su nombre haga historia. Ese es el propósito de la vida de mucha gente, que tienen capacidad y ponen todo su empeño y consagran sus vidas a conseguir hacer historia y de esa manera sentir un poquito que no mueren con su muerte final. Pero sabemos que eso al final, y cité antes a Carlos V luchó hasta el último momento deprimido porque se moría y veía cómo Lutero y la Reforma se extendía por toda Europa. Se arrepentía de no haber matado a Lutero cuando pudo. La muerte ha sido descrita por filósofos, poetas, cantantes, artistas de todo tipo, y siempre está allí como un recordatorio de que no somos eternos, que somos mortales. Pero sin embargo nuestra alma se revela porque fuimos creados para la vida eterna. Y he encontrado muchas citas, pero me ha parecido realmente sencilla y dura una de un intelectual, un moralista y escritor francés del siglo XVII, François de la Rochefoucauld, ¿no? Perdona mi francés que no, un apellido larguísimo, pero él dijo esto: la muerte como el sol no se puede mirar de frente. Qué gran realidad. ¿Cuánto nos cuesta mirar de frente a la muerte a los seres humanos?
Dice, es como mirar el sol de frente, no se puede. Pues la muerte es lo mismo. Eludimos. No vamos a los funerales porque no, a veces, ¿no? Yo sí, yo voy a todos, pero desgraciadamente, pues últimamente voy a muchos, ¿no? Y sobre todo de gente que muere antes de lo que pensamos humanamente antes de tiempo, ¿no? Pero mirar la muerte de frente es sabiduría, hay sabiduría en ello, sobre todo si sabemos dónde está la respuesta para la vida eterna. Sed de inmortalidad, sed de eternidad. Eso es algo que está en nosotros. Sed de amor. Todos, hasta el más duro de los... no sé, ¿a quién puedo poner de ejemplo? Ahora están de moda los luchadores estos de la MMA, no sé cómo es, ¿no? El Tupuria y esto, que son, vamos, que parecen luchadores indestructibles, ¿no? Por muy duro que alguien parezca, necesita amor. Y detrás a veces de muchos comportamientos violentos, esto lo dice la ciencia, la psicología y demás, detrás de muchos caracteres violentos, irascibles, lo que hay es una infancia con carencias afectivas. Es la respuesta irracional a un clamor por ser amado. Yo he visto esto, citaba antes Guille, nuestro trabajo con chicos con problemas de drogas y chicas, era verles llegar por la vida que habían vivido con los corazones duros como una piedra, pero duros. O sea, descreídos, escépticos. No, a mí no me vengas a hablar de religión cuando queríamos, pero claro, necesitaban nuestra ayuda. Endurecidos y endurecidas, desconfiados, ariscos, sospechando de cualquier gesto de amor y de buena voluntad. No estaban acostumbrados, venían de la calle, muchos vivían literalmente en la calle por años, maltratados, escupidos, la autoestima por el suelo. ¿Y sabes la mayor eficacia de los centros de rehabilitación cristiana? A mí me preguntaba, un pastor pentecostal me preguntó, ¿y cómo hacen ahí liberación? ¿Y tienen a alguien que ore por, eche los demonios y tal? Mira, me hizo pensar, digo, yo creo que un solo caso vi una vez de una persona que manifestó cierta posesión demoníaca. Uno, yo, 10 años estuve viviendo en Comunidad Red. Yo vi uno. Pero el resto de la gente respondía al milagro del amor de Dios. Esa era la terapia. Un amor que restaura, un amor que dignifica, un amor que sincero, un amor verdadero, un amor que se expresa en hechos, un amor que acoge, un amor que sana tu autoestima. Y todos necesitamos eso. Hay una sed en nuestro corazón de amor que un psicólogo muy famoso, los que han estudiado psicología sabrán a quién me refiero, un tal Abraham Maslow fue un psicólogo humanista estadounidense que creó una corriente nueva dentro de la psicología y hizo algo que hasta hoy se sigue usando y que influye, una pirámide de la motivación humana. Es una pirámide que habla de... Él describió con una pirámide, que no tengo aquí el dibujo, pero todos sabemos lo que es una pirámide, y él estableció cuáles eran las necesidades básicas del ser humano para sentirse feliz y realizado. Desde un punto de vista psicológico nada más, no espiritual, no va más allá. Y decía que la primera, la base, lo más necesario son las necesidades fisiológicas, físicas. O sea, un niño necesita que se le dé comer, que se le ayude, y todos, aun cuando crezcamos, para estar bien, tenemos que tener nuestras necesidades físicas, nuestra salud física mínimamente bien. Eso nos ayuda. Después de eso está la seguridad personal, es decir, que te sientas protegido, que no te sientas amenazado, como por ejemplo si estás en un país en guerra. Es muy difícil sentirse bien y realizado si uno está temiendo por su vida permanentemente. Ese es el segundo nivel. Superadas o conseguidas esas seguridades y esas atención mínima, los recursos mínimos que necesitamos para tener paz. Mira, ahí está. Muy bien, gracias. Para que vean que no estaba diciendo, no me estaba inventando nada. ¿Esto ya lo habías hablado hace poco? Ah, bueno.
la tercera, después de que está eso básico satisfecho, que es lo mínimo que se puede, todo el mundo tiene derecho a eso, ¿verdad? Y un niño más. Pues están las necesidades afectivas. Si eso no está, es lo más importante después de lo esencial, que es la vida, ¿no? De tener asegurada la vida. Es el amor, el afecto, las relaciones interpersonales. Ahí dice la intimidad sexual, bueno, en el caso de los que están casados, pero no es... Hay personas solteras que pueden ser perfectamente felices teniendo relaciones significativas de amistad, de cariño, de sentirse querido por sus padres, por sus hermanos, sus amigos. La iglesia provee eso mucho. Y luego, lo que es el sentir, la autoestima, es decir, que tú sabes que vales. Es decir, que te hacen sentir tu entorno y por poder encontrar cómo canalizar tu vocación, lo que te gusta hacer, tus dones, tus talentos, que puedas sentirte útil. Es decir, el reconocimiento personal, que tú sepas, bueno, hay algo en lo que soy bueno y puedo hacerlo, y puedo contribuir a hacer felices a otros y ayudar a otros y demás. Eso está al alcance de cualquiera, pero sin embargo, si esto no está, es muy difícil conseguirlo. Y por último, pues esta parte que habla de es la autorrealización, es decir, pues realmente sentir, soy una persona feliz porque sé para qué estoy en la vida, tengo un propósito, incluso me lo reconocen otros, mi familia, mis hijos me reconocen como un buen padre, mis amigos como un buen amigo, en fin, lo que es la autorrealización personal, en lo profesional, en todo, ¿no? Aquí no podríamos contrastar esto con lo que dijo Jesús a Satanás en el desierto, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de autorrealización personal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En definitiva, la parte espiritual para nosotros como creyentes está, digamos, sostiene todo esto, ¿no? Está, pues, incluso sostiene cuando falta alguna de estas cosas. Nuestra relación con Dios, cuando estamos en peligro, Pablo habla muy claro de eso, ¿no? Nuestra seguridad, hay cristianos hermanos en la fe que ahora están con peligro de su vida por su testimonio como cristianos. Sin embargo, pueden sentirse amados por Dios, pueden sentirse fuertes en su autoestima. Pablo decía, ¿no? Era un claro ejemplo de eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pasó hambre, le dieron latigazo, lo metieron preso, sufrió tres naufragios, pero en ningún momento, y él llegó a decir algo muy bonito, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni cárceles, ni las potestades. Esa es la experiencia que está por encima de todo esto, ¿no? Pero esto es como recurso para también aprender una parte de lo que somos, es científico, es decir, una mirada científica sobre esa sed de amor y para sanar nuestra autoestima. Voy a ir un poquito más rápido con otra sed que quiero mencionar. Todos tenemos sed de justicia. Eso está en el corazón del hombre. Jesús lo dijo en la bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 6 del Evangelio de Mateo. Y prometió, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por cierto, me está dando sed a mí. ¿Estando a hablar? Sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto prometió el Señor. Sed de justicia. Ahora, vete a decirle tú al Che Guevara o a cualquiera de estos revolucionarios lo que es la sed de justicia para ellos, ¿no? Pero es interesante que los profetas del Antiguo Testamento también expresaron esa sed de justicia de una forma muy humana, muy humana. Por ejemplo, solo por mencionar, podía mencionar un montón de profetas, pero por mencionar a dos. Uno fue Asaf, que en realidad era salmista, pero también profeta, el músico, el compositor de varios de los salmos. ¿Sabéis que en el Salmo 73, y eso os animo a leerlo con más tiempo, él abre su corazón a Dios y dice, Dios es bueno, pero reconoce,
mis pies estuvieron a punto de resbalar porque tuve envidia de los pecadores. Porque se salen siempre con la suya. Les va bien, no tienen ninguna preocupación, la gente los aclama, los aplaude y viven gordos de tan bien que comen manjares y hace una lista ahí, con otras palabras, de su mirada envidiosa hacia aquellos que no temen a Dios, no viven una vida conforme a la ley de Dios, sin embargo parece que les va bien, al contrario, son blasfemos y tal, pero les sale todo bien. Y Asaf reconoce que eso le hizo daño. Dice, hasta que entrando en el templo de Dios me di cuenta cuál es su situación real, su destino real y qué es lo que yo tengo. Pero Asaf humanamente nos representa a muchos de nosotros. ¿O vamos a negar que a veces hemos compartido ese sentimiento, ¿no? Yo lo he sentido. Cuando ves... Eso es una cosa que ha pasado siempre, pero ves gente que realmente hace tanto daño con su corrupción, con sus mentiras, podríamos hablar de políticos, empresarios, o gente del barrio, del vecindario, o el que no paga la comunidad. El otro día tuvimos la reunión de la comunidad y hay uno que no ha pagado nunca la comunidad en años y siempre está, bueno, ya pagaré, ya pagaré. Y eso indigna a la gente. Es hambre y sed de justicia, ¿no? Es una cosa natural, humana. Se está riendo de nosotros, decían algunos vecinos, ¿no? Entonces, y Habacuc empieza el libro de Habacuc y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tendremos que esperar hasta que hagas justicia? Cuando veía las violencias, las guerras, todo lo que estaba pasando en Israel, ¿hasta cuándo lo vas a permitir, Señor? Después también Dios le responde con una visión que es muy esperanzadora y llega a decir a Habacuc aquello que nos inspira tanto en momentos difíciles. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los labrados de mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Qué maravilloso pasaje tremendo, pero es mucho más que una poesía. Es el fruto de su reflexión espiritual, de su bucear en el espíritu cuando está viendo toda la injusticia que le rodea. Sed de justicia, sed de verdad. Hace unos años, en los años 70, cuando yo era joven, leí un libro del misionero británico George Verwer. Algunos le conocéis, el fundador de Operación Movilización, el barco Doulos y todo eso. Él escribió un librito muy sencillo que se llamaba Sed de realidad. Y en los años 70 ya hablaba de cómo él desde su ministerio con jóvenes observaba que los jóvenes no estaban cerrados al Evangelio y que no era que no sentían su necesidad espiritual, sino que no encontraban en las iglesias a veces en las que de aquella época, y esto podíamos también verlo hoy en algunas iglesias, no encontraban que las iglesias les desafiaran en su fe y les dieran, saciaran, les llevaran al Cristo ese vivo y revolucionario. Muchas iglesias eran estanques, como los que describe Jeremías, donde todo estaba perfectamente organizado, pero la vida de Cristo no era fácil de ver. Y qué importante es recordarnos que somos llamados como hijos de Dios a ser testigos de una verdad, que Cristo ha resucitado, que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está obrando en nuestra vida. En algunos de forma espectacular, cambiando radicalmente su vida desordenada en una vida que es luz y ejemplo para todos. En otros de formas menos quizá evidente, pero si la vida de Cristo palpita en nuestro corazón, pues, ¿qué somos llamados? A ser sal. La sal que provoca sed. Hace poco hice unas lentejas que me salen buenísimas las lentejas. Pero le puse chorizo de picante y se me fue la mano con la sal. Y amigo, estuve toda la tarde bebiendo litros de agua. Era una cosa que no paraba de beber agua porque la sal produce sed. Y el desafío
que yo quiero dejaros en esta mañana y Dios me deja a mí también, es que realmente seamos sal que despierte sed en la gente que no conoce a Cristo y que le animen a ver dónde tú satisfaces tu sed y cómo tú satisfaces tu sed espiritual. Y créeme que se ve, pero a veces no somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos. Santiago dijo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un desafío que nos hace la palabra de Dios a mostrar la fe, para que otros sepan dónde está el agua de vida, dónde pueden saciar su sed de realidad. Tiene que ser. En Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La gente quiere ver, necesitamos, no solo los jóvenes, todos, referentes reales de una fe viva. Y no estoy hablando de superpredicadores. A mí cuando era jovencito me inspiraba mucho Luis Palau, porque Luis Palau desde aquella tenía 30 y pico de años, era el único predicador que yo escuchaba en la radio en Argentina, era muy dinámico y era muy persuasivo. Y cuando le vi por primera vez en un estadio deportivo allí en Buenos Aires en el año 77, me impactó muchísimo lo que él representaba, ¿no? Luego encontré, gracias a Dios, otros referentes más cercanos, porque Luis Palau venía y se iba y lo seguía en la distancia. Y necesitamos en la distancia corta tener referentes de carne y hueso, anónimos para el gran mundo, no famosos, pero que tú digas, y yo lo estuve, doy gracias a Dios por ello, así quiero vivir yo. Esa fe quiero tener yo. Ese espíritu quiero tener yo. Que no se da por vencido ante las adversidades, sino que confía, que lucha, que cree de verdad y me lo demuestra con su ejemplo de vida. No que sea perfecto, ¿eh? Yo puedo dar fe que la persona que más me influyó en lo cercano, que fue mi primer pastor, no era perfecto para nada. Y él mismo estaría aquí y diría amén. Pero era un hombre auténtico, que me inspiró. Y después encontré otro. Y además, ¿sabes por qué encontré tanto? Porque lo buscaba. Tú tienes que buscar, te animo a buscar, acercarte a esas personas que son auténticas, que las hay en todas las iglesias. Y que tú puedas tener una cercanía, una proximidad, porque te va a inspirar. Y eso es importante, porque tenemos sed de realidad. Y por último, termino con esto, todos tenemos sed de comunión con Dios, con nuestro prójimo y con la creación. Por eso en esas espiritualidades difusas que están apareciendo ahora y haciéndose muy populares en el mundo, la gente, un ejemplo nada más, el Camino de Santiago, ¿no? Se ha hecho tan popular en el mundo. Hace unos años me acuerdo que vino Shirley MacLaine, la famosa actriz americana, y hizo el Camino de Santiago y le preguntaron por qué estaba haciendo el camino y dijo, porque aquí yo consigo hacer una conexión espiritual. Ella decía que, no sé, estaba en la nueva era, no sé qué tipo de religiosidad tenía, los astros. Hay mucha gente así en el Camino de Santiago y por eso es bueno que estén ahí amigos nuestros que estaban evangelizando, porque la gente va con el deseo de conectar. Hay otros que no, que simplemente van por turismo, pero la mayoría, incluso los turistas, van a conectar con la naturaleza. ¿Os suena esto? En el Camino de Santiago, todos cuando les preguntan, ¿sí? Yo conecto con la naturaleza, otros van más lejos, con la madre tierra, ¿no? Con el agua, con esto, con lo otro. O hay algo espiritual aquí, dicen. Hay muchos sitios de peregrinaje también. Pero ¿qué está detrás de esta conexión, esta búsqueda de conectar? Pues está hambre de comunión espiritual auténtica con Dios, con la creación. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Nostalgia del Edén. Eso es lo que está en el corazón del hombre. No sabemos, pero deseamos. ¿Por qué a Cristo le llaman el deseado de todas las naciones? ¿Es Cristo el deseado? Yo me lo he preguntado. ¿Es Cristo el deseado de los ateos? ¿Es Cristo el deseado de los musulmanes? ¿Es Cristo el deseado de los budistas? ¿Es Cristo el...? Yo digo, a todo eso, sí, pero no lo saben. Saben que hay unos deseos ahí latentes en lo más profundo de su alma. Como decía David, mi alma tiene sed del Dios vivo. Esa sed está en todo ser humano. Y cada uno la satisfacemos
de alguna manera, en esa búsqueda mucha gente pierde muchas cosas. Así que termino, concluyendo. Tenemos un llamado como creyentes y una responsabilidad a vivir a Cristo, a poder beber de la fuente de agua viva que está a nuestra disposición, que es Cristo mismo, y a través de su palabra nos alimenta, nos refresca, nos calma nuestra sed interior a través de su Espíritu Santo, nos da todo lo que necesitamos. Ni sabemos todo lo que tenemos en Cristo, pero lo vamos descubriendo en el caminar. Pero también tenemos la responsabilidad de vivirlo en comunidad, de ser un pequeño oasis cada iglesia, donde la gente que viene sienta que aquí yo encuentro cómo saciar sed de amor, sed de comunión, sed de realidad. Veo algo auténtico aquí. Toda esa sed que en el mundo no se encuentra. En la religión tampoco, solamente en una relación con Cristo. Mira, el diablo y el mundo ofrecen la Coca-Cola. Perdonadme los que les gusta la Coca-Cola, pero voy a poner un último ejemplo. Porque me acuerdo, no sé si habéis visto vosotros, pero hace años había una publicidad. Las publicidades de Coca-Cola son de las mejores. Y había una publicidad que me quedó grabada porque, imaginaros la escena. La cámara enfocó una playa, un verano tórrido, lleno de calor, la gente, van haciendo primeros planos de la gente en la tumbona, chorreando agua, aquí secándose el sudor, ¿verdad? Asfixiados del calor. Y entonces sale un chico joven en un chiringuito en la playa, pone un micrófono, todo esto lo va filmando la cámara, un micrófono sobre un vaso, unos altavoces, enciende unos altavoces gigantescos, pone un vaso, pone unos cubos de hielo, todo esto lo va grabando la cámara y empieza a vaciar una Coca-Cola así desde arriba. Y entonces la gente, no, primero el de la apertura, se escuchó en toda la playa y la gente va haciendo, ¿qué pasó? Y de repente empieza a caer la Coca-Cola y la gente empieza... Bueno, ¿cómo termina la publicidad? Toda la playa corriendo al chiringuito para ver. Yo te puedo asegurar que veías la publicidad, yo creo que la primera vez la vi en el cine, y empezabas a tener sed. Ahora, ¿qué pasa? Los que conocemos la Coca-Cola sabemos que tú puedes beber Coca-Cola 1, 2, 3... y la sed no te la va a quitar. Al rato vas a tener sed otra vez. ¿Por qué? Porque tiene un montón de azúcar, porque es dulce, porque no, es un jarabe, y por muy rico que sea para tu paladar, pues no te quita la sed. Pues no encuentro muchos ejemplos mejores para decir la diferencia entre lo que ofrece el mundo. Sofisticado, una oferta riquísima y creativa para responder a la sed del alma del hombre. La cultura, todo eso está muy bien. Pero, y no pasa nada con beber una Coca-Cola, ¿eh? Yo de vez en cuando no tengo problema. Pero la Coca-Cola no sacia la sed de nuestra alma. Como la oferta cultural, religiosa, no sacia la sed más profunda de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, querido hermano, querida hermana, porque de él mana tu vida y mi vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, por esta iglesia, por cada hermano o hermana que tiene a Cristo en su corazón. Gracias por recordarnos cada vez que tú eres la fuente inagotable de vida, una fuente que salta para vida eterna y que satisfaces toda la sed y todas las sedes de nuestro corazón. Señor, que podamos acercarnos una vez más, hoy y siempre, cada día, a esa fuente para beber, pero también que podamos ayudar a otros a acercarse a esa fuente con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestro ejemplo. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.